Muy buenos y fríos días. Doctor Samuel García Sepúlveda, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. General Norberto Cortés Rodríguez, comandante del Ejército Mexicano. Almirante Raimundo Morales, secretario de Marina. Comandantes de los distintos mandos, miembros del Ejército Mexicano. El 19 de febrero de 1913, hace 112 años, el Congreso del Estado de Coahuila publicó un célebre decreto en el que desconocía al usurpador Victoriano Huerta y facultaba a Venustiano Carranza para crear una fuerza armada y restablecer la democracia y el orden constitucional. Ese es el origen del Ejército Mexicano, un acto valeroso por la defensa de la democracia y contra el autoritarismo. Es un momento célebre de nuestra historia, pues en medio de la oscuridad más oprobiosa surge un episodio de heroísmo que marcó el presente y el futuro de la nación. Recordemos que Francisco I. Madero, con su llamado a las armas el 20 de noviembre de 1910, con la consigna sufragio efectivo, no reelección, convocó a decenas de miles que, hartos de la desigualdad, el racismo, el clasismo, la represión, la pobreza y el autoritarismo que representó el régimen porfirista, decidieron seguir al apóstol de la democracia. El conflicto armado que inició en el norte del país y muy pronto se expandió a otras partes del territorio nacional. Finalmente, Porfirio Díaz presenta su renuncia y se exilia en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Francisco I. Madero. Sin embargo, nuestra naciente democracia tuvo poca duración entonces. La noche del 8 de febrero de 1913, circularon rumores en la Ciudad de México que se preparaba una sonada militar. En las primeras horas del domingo 9 de febrero, efectivamente una guarnición de la plaza, formada por más de un regimiento, se preparaba para, sin disimulos, derribar al gobierno legítimo y hundirse en el capítulo de la traición. El presidente Madero sale del castillo de Chapultepec, acompañado de cadetes del Colegio Militar, hacia el Palacio Nacional, en aquel inicio de lo que después se llamó la Decena Trágica. Victoriano Huerta, a quien Madero nombra como jefe del ejército ese mismo día, lo traicionaría unos días después, consumando el golpe de Estado. No puede olvidarse que en aquellos días el funesto papel del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, quien fue promotor de aquel terrible episodio. Madero es detenido y posteriormente asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez el 22 de febrero de 1913. En medio de esa ola de traición, en Coahuila, estado natal de Madero, el 19 de febrero, Venustiano Carranza se alza como un respiro e inicia una nueva etapa de la Revolución Mexicana al convocar a la creación de un ejército revolucionario contra un gobierno usurpador. En un célebre decreto,
del Congreso de ese estado el 19 de febrero de 1913. Un mes después, ese decreto sería respaldado con la promulgación del Plan de Guadalupe, publicado el 26 de marzo de 1913, que proclamó en su dictamen un llamado a todas las fuerzas federales y revolucionarias para unirse al movimiento y defender la revolución iniciada por Madero. A Carranza también le debemos su doctrina, con relación al trato entre naciones que cobra hoy mucha relevancia. Todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, sometiéndose estrictamente y sin excepciones al principio de la no intervención. El ejército entonces estuvo integrado en su origen por vaqueros del norte del país, que eran hábiles en el uso de las armas y del caballo, por mineros como los reprimidos en Cananea durante el Porfiriato, pero ampliamente capacitados en el manejo de la dinamita, por ferrocarrileros que conocían muy bien todo el territorio nacional, por arrieros, que era un oficio muy noble y muy popular en aquellos días, empleados públicos y pequeños comerciantes. Se sumaron indígenas del norte, del centro y campesinos del sur del país, obreros y artesanos y generales valientes. 7 años más tarde del inicio de la Revolución Mexicana, aquellos revolucionarios plasmaron en la Constitución de 1917 las garantías individuales que provenían de la Constitución de 1857 y los nuevos derechos sociales de los trabajadores y el reconocimiento de los recursos naturales como bienes de la nación. El llamado ejército constitucionalista no solo luchó contra el régimen de Huerta, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por los derechos del pueblo y de nuestra independencia. A través de sus victorias, el ejército ayudó a consolidar la Revolución Mexicana y a sentar las bases de una nueva era en la historia de México. Esto nunca hay que olvidarlo. Las Fuerzas Armadas mexicanas vienen de una revolución social, vienen de la lucha por la democracia, de la defensa del pueblo mismo por sus derechos, por la justicia social y por la soberanía. Y en México, en nuestra Constitución, la soberanía no solo es el territorio. En el artículo 39 de la Constitución dice claramente: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y el artículo 40 que establece: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Nuestro ejército nació en contra de un golpe de Estado, es decir, las instituciones de las que los miembros del ejército forman parte, a diferencia de muchos otros ejércitos en el mundo, no viene de las élites, sino que tiene un origen popular, y este se ha mantenido hasta nuestra fecha. Por eso cuando decimos, la soldada, el soldado, el ejército mexicano es pueblo uniformado, eso no solo es un orgullo,
sino que es una fortuna. Esa es la fortaleza profunda de nuestra historia, patrimonio de todas y todos los mexicanos. Hoy el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional son instituciones que sostienen al Estado mexicano y son esencia de la soberanía nacional. La lealtad, entrega, disciplina, profesionalismo y amor por sus semejantes y por la patria son baluarte de la nación. Por ello, hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de respeto y gratitud. Ustedes son los guardianes de nuestra soberanía y los defensores de la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. En cada rincón de México, desde las montañas hasta las llanuras, su valentía y dedicación se hacen presentes y es un honor para mí reconocer su sacrificio y su compromiso. Han estado en la lucha por la construcción de la paz, contra desastres naturales, brindando ayuda y apoyo a nuestros compatriotas en los momentos más difíciles. Su labor humanitaria es un testimonio de su lealtad y amor por México que todos compartimos. Sabemos que ser parte de las Fuerzas Armadas no es solo un trabajo, es una vocación que exige sacrificio personal y familiar. Cada uno de ustedes deja atrás a sus seres queridos para servir a la nación y por ello, a nombre del pueblo de México, les doy las gracias. Es un esfuerzo extraordinario. Les informo que ese agradecimiento el día de hoy, en un esfuerzo extraordinario, quiero decirles que el día de hoy hemos tomado la decisión, junto con el general secretario, de aumentar también sus percepciones. Sepan que con ello no solamente es el agradecimiento a su esfuerzo, sino sobre todo que sepan que lo llevamos en la mente y en el corazón siempre. México vivió su independencia, la Reforma, su segunda independencia, la Revolución, y hoy vivimos también una nueva transformación, pacífica, pero profundamente justa, libertaria y soberana. Nuestra historia nos muestra que somos un pueblo que sabe emprender sus batallas por la independencia y la justicia. Nuestra grandeza es legado de los héroes y heroínas que nos dieron esta hermosa nación. Nuestros principios, la honestidad, la entrega, la justicia y el amor a la patria. Con ese amor por nuestra historia y nuestro porvenir, con ese orgullo de pertenecer a un pueblo heroico y resistente, es que decimos con fuerza: México es un país libre, independiente y soberano. Son muchas generaciones de mexicanas y mexicanos que lo han defendido, muchas que seguimos defendiéndolo y muchas que en el futuro defenderemos a nuestro México. Pensemos que la patria no es solo un territorio, es el escenario de nuestra fecunda historia, de los pueblos primeros y de la riqueza natural y cultural del hoy. Es el refugio de nuestros sueños, el escenario de nuestras esperanzas y el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Es nuestro pueblo. Es la tierra donde nuestras raíces se entrelazan, donde cada rincón guarda la memoria de nuestros ancestros y donde cada amanecer es un recordatorio del sacrificio de aquellos que con valentía
se levantaron para defender nuestra independencia. Hoy, en un aniversario más del Ejército Mexicano, ante la bandera que ondea con dignidad, reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía, que es un derecho inalienable, un grito de libertad que resuena en nuestros corazones. Es la certeza de que unidos, como un solo pueblo, podemos enfrentar cualquier adversidad. Cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su bandera, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu. ¡Que viva el Ejército Mexicano! ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva la soberanía e independencia nacional! ¡Viva México!